Hola, soy Eduardo de la Garza y les doy la bienvenida a Beyond Data, donde exploramos casos de negocio en México donde la data y la inteligencia artificial está generando valor e impacto en la vida de los mexicanos. Cada semana entrevisto a un director general, a un Chief Data Officer o un director de recursos humanos para que nos comparta su journey profesional. Profundizamos en sus casos de usos actuales para ver exactamente cómo están creando sus productos y al final abordamos un foro para preguntas de la comunidad. Así que si les interesa, siempre pueden mandarme ahí un WhatsApp para ponerlo. Nuestro objetivo es compartir casos reales de negocio sobre la data y los líderes detrás de ellos. Y hoy tenemos el súper gusto de tener a Enrico Robles, que es el Senior Director of Data Analytics and Platform en Endeavor. Bienvenido, Enrico. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por el espacio. Encantado de estar aquí. Fun fact, Enrico fue mi primer jefe. Tuve la oportunidad de trabajar con Enrico en Endeavor, que ahorita platicaremos un poquito sobre él. Y les platico un poco sobre Enrico. Él tiene 15 años trabajando en Endeavor. Algunos dicen que nació en Endeavor. La madreada. A ver, un poquito sobre Endeavor. Todavía me acuerdo del pitch. Es la organización sin fines de lucro que apoya el emprendimiento de alto impacto en el mundo, ¿verdad? ¿La hice bien? Exacto. ¿Sí me acuerdo bien? Sí, muy bien. Añadiría que ahora tenemos un vehículo de Venture Capital que invierte activamente en 45 mercados en el mundo, así que estamos ahora como una organización híbrida, ¿no? Entre el mundo del non-for-profit, pero también en Venture Capital con un co-investment fund. Y si no han escuchado de Endeavor, muy probablemente han escuchado de sus empresas, de las emprendedores Endeavor que han apoyado, que están apoyando activamente. Estos incluyen Rappi, Mercado Libre, Globant, Justo Kavak, Clip, Corner Shop. Y el modelo de Endeavor, la verdad es que está increíble porque Endeavor tiene esta filosofía de payback. Entonces Endeavor se basa mucho en apoyar con los mejores recursos, talento, capital y conocimiento a los emprendedores con mayor potencial, sobre todo que ya tienen cierta escala para llevarlos al siguiente nivel. ¿Sí? De hecho, me acuerdo mucho que Fernando Fabre, uno de los directores de Endeavor México, no sé si te acuerdas, que luego también fue presidente global de Endeavor, tenía una cifra que decía que por cada 300 pymes, tú podías generar el mismo impacto económico, o sea, derrame económico y número de empleos, de generación de empleos, que con 150 scale-ups o emprendedores en Endeavor, que llevaras de scale-up a empresa grande. Una cifra súper impactante. Ya me acuerdo, era para mover, para agregar 1% al PIB. Sí, Era la cifra exacto. que habían hecho, ¿no? Sí, exacto. O sea, eran parte de la teoría de cambio de desarrollo económico que veíamos que prácticamente podías incrementar la base de microempresas del día a la noche y pues podías ver que eso en la economía no iba realmente a agregar mucho valor, sino en realidad iba a fragmentar un poco la economía porque son naturalmente negocios que no crecen y se desarrollan. Y en cambio, si te enfocabas, el número era algo así como 50 empresas que pudieran escalar, podían impactar en 1% del PIB, ¿no? Y hoy cada vez lo vemos más cercano, ¿no? Tenemos 8 unicornios en México y eso hace que esa cifra, a medida que logran escala, cada vez venden y crecen más, que podamos eventualmente llegar a esa cifra, ¿no? Y un poco sobre Endeavor. Endeavor es una organización sin fines de lucro y tiene, a ver, dos componentes, y ahorita mencionaba Enrique un tercero, donde hace un esfuerzo muy activo de mapear, de seleccionar y pasar por proceso de selección a emprendedores que son candidatos a convertirse en emprendedor Endeavor. De hecho, convertirse en emprendedor Endeavor es más difícil que entrar a Harvard o Y Combinator, si así lo quieres ver, para los que conozcan la aceleradora YC. Y eso puede tardar desde 12 meses hasta 5 años, ¿no? El proceso de selección. Sí, exacto. Depende mucho de la madurez de las empresas, pero en promedio seleccionamos al 1 o 2% de las empresas que inician el proceso. Así que, pues prácticamente es un proceso muy riguroso que se hace en 45 países con un staff
en sitio de más de 600 miembros del equipo que se dedican a identificar, seleccionar y crecer a estos emprendedores, ¿no? Así que eso es lo que nos permite tener esta dimensión impacto y al mismo tiempo poder invertir en estos emprendedores y ser Ujú. partícipes de su éxito. Entonces, y este 1% que se convierten ya en emprendedores en Endeavor, me acuerdo que cuando yo estaba en Endeavor, bueno, recibían varios servicios en ellos para acelerar su crecimiento, un consejo, acceso a talento, acceso a inteligencia de mercado, y Endeavor siendo una red global, también les ayudaban a conectar con otros países. Me acuerdo que en ese momento, que era el 2000, creo que era 2013, 14, Rappi estaba apenas arrancando en México y Endeavor fue una de los partners que les ayudó a aterrizar las operaciones aquí, ¿no? Sí, exacto. A medida que los emprendedores fueron creciendo y conquistando nuevos mercados, esa fue una de las grandes ventajas de Endeavor, de ayudar a los emprendedores con un soft landing. Hoy hemos Ujú, visto algunas ciudades se han convertido en hubs. México, desde luego, es un hub de migración de emprendedores latinoamericanos exitosos que ven después de Brasil el segundo ujú, mercado más atractivo y cercano a Estados Unidos. Y ujú, también Miami se ha vuelto otro hub importante para Latinoamérica, pero ujú, Endeavor se ha vuelto un aliado clave para ayudar a hacer un soft landing, localización y ayudarlos a ujú. poder expandir sus modelos de negocio, ¿no? Y bueno, en estos 15 años, para mí, yo te considero, Enrico, uno de los actores principales. Estuviste desde el inicio, antes cuando al emprendimiento se le decía emprendedurismo, ¿sí? Otro fun fact en Endeavor, no te dejaban decir emprendedurismo porque en la Real Academia Española no existe la palabra. Para los que lo siguen diciendo, Endeavor les va a meter un zapezote. Es el emprendimiento. Y está súper interesante porque tu carrera, pasaste por varias áreas en Endeavor, pasaste por la parte de servicio a emprendedores, que se llama selección y emprendimiento, selección y crecimiento, luego pasaste a finanzas, luego a la parte de operaciones regionales, que fue cuando nos conocimos. En mi caso, trabajando en la parte de región norte en Monterrey, luego Insights y ahora Data y Plataforma. Exacto. Qué interesante. A ver, me encantaría empezar, Enrico. ¿Por qué Ajá. decidiste empezar tu carrera en Endeavor? ¿Qué fue cómo llegaste a Endeavor? Empezó tu carrera? Pues bien, como comentas, en 2008, en plena crisis a nivel mundial, prácticamente las oportunidades que había en el mercado, que era prácticamente lo que había estudiado, finanzas internacionales, finanzas corporativa y banca, se habían acotado muchísimo, ¿no? Entonces, fue muy interesante para mí ver en medio de toda esa crisis mundial, que había un tema de emprendimiento que nunca había resonado conmigo, ni siquiera yo tenía en mente realmente la palabra emprendimiento. Estamos hablando en 2008 y en el último semestre de la carrera, realmente fue por un accidente. Tomé una clase que se llamaba Evaluación de Proyectos de Inversión, que resultó en realidad ser una clase, que Fernando Fabre, el director general de Endeavor, daba, y esa clase, simplemente por error, como una Mm, materia adicional, aparecía como evaluación de proyectos de inversión. Yo pensé que era un asset class, pensé que iba a estudiar asset class, y cuando llegué a la primera clase y Fernando Fabre nos presentó Endeavor, fue como al principio una desilusión porque yo esperaba como una clase de evaluación de activos, pero ujú, luego me dio muchísima curiosidad oír la palabra emprendimiento y ver que existía todo eso que en algún momento yo había pensado emprender y convertirme en un emprendedor. En ese momento para mí era como la palabra de un empresario, ¿no? Ni siquiera claro. pensábamos en emprendimiento. Y así es como llegué, ¿no? Apliqué en Endeavor. Creo que fue una gran oportunidad, digo, muy distinto a lo que había hecho, como más Ujú. de finanzas internacionales, ¿no? Y, a ver, empiezas en la parte de operaciones y luego creces en la parte de Ujú. finanzas. Eh, ¿Cómo es el Endeavor cuando lo conociste, a cómo es hoy? Pues ha habido una evolución, ¿no? Desde luego muy grande. O sea, yo entré, como comentas, en la parte de selección y crecimiento. O sea, nuestra labor era Ujú, identificar a los mejores emprendedores y poderles dar servicios de valor percibido para ayudarlos a crecer con todo lo que necesitaran. Así que
prácticamente esa ola de emprendedores que me tocó seleccionar eran, pues, emprendedores mucho más tradicionales, ¿no? No hablábamos todavía mucho de emprendedores de componente tecnológico, sino eran más emprendedores tradicionales, emprendedores muy visibles en la industria. Algunos Ujú. casos que podría ilustrar es como Tequilera Milagro, que ha sido un éxito muy importante en el sector de spirits, donde ellos empezaron con Tequila Milagro, luego vendieron esa empresa, luego crearon una nueva empresa con nuevos spirits y vendieron esa empresa de una forma muy exitosa y acaban de vender su tercera empresa y están haciendo Mm, ahora spirits con celebrities, crearon tequila sin alcohol con Hamilton. Entonces, cosas así que ves de esa economía de la primera ola de selección de Endeavor, que aún así son historias muy exitosas, pero no de base tecnológica, ¿no? Y así me tocó liderar un portafolio de 15 empresas y empezar a apoyar e mm. identificar emprendedores de base tecnológica. Y recuerdo pues muy claro que en 2013, o sea, no fueron muchos años para que llegáramos ahí, donde empezamos a hacer ese cambio hacia tecnología y ahora sí empezar a apoyar emprendedores, porque típicamente apoyamos emprendedores como muy consolidados, muy estructurados, de industrias maduras y que había muy poco riesgo, ¿no? Y en tecnología era un mundo completamente nuevo y recuerdo que ahí los primeros casos que identificamos y empezamos a explorar era Click, ¿no? Que era una empresa que Claro. se había fundado recientemente, quería hacer, pues, prácticamente este modelo de la terminal, punto de venta, transacciones físicas con un nuevo dispositivo en el celular, y algo completamente disruptivo y que nadie entendía cómo podía escalar un modelo así, ¿no? Y con la competencia que existía de los incumbents, ¿no? Se ve súper interesante. Quiero dar más contexto a al Ajá, auditorio porque Endeavor es una organización sin fines de lucro global, nace en Nueva York, empieza su primera operación en Argentina, es fundada por Linda Rottenberg. Creo que tiene un cofundador, se me olvidó su nombre, Peter Kelman, algo. sí, Ándale. Y toda la premisa que tenían es por qué en países donde hay mucho talento, pero no existen emprendedores de tecnología como los existen en Estados Unidos, como Silicon Valley. Entonces Endeavor crea este modelo donde dice, sabes que hay muy buen talento, lo único que les falta es acceso a oportunidad de capital, de red, de apoyarlo con los mejores recursos, que es lo que tiene Silicon Valley, ¿no? Y crean todo este modelo que en su momento acaban de cumplir 25 años, ¿no? sí, 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 sí. 25 años. Ahorita Hace 25 años, pues nadie estaba hablando del emprendimiento de manera estructural o como un modelo. Y Endeavor propone esta métrica que se le llama el efecto multiplicador, que es una métrica tanto para medir al emprendedor como éxito, o sea, como si pudiera ser candidato, pero también una métrica para entender cómo el emprendedor de alto impacto, ¿sí? Que es ya alguien que reinvierte su éxito, cómo puede derramar de manera económica, social y cultural en el país en el que está. Como, por ejemplo, los fundadores de Mercado Libre lo han hecho y lo han hecho increíblemente bien, ¿verdad? Y creo que a mí lo que me impactó de Endeavor, y creo que yo le atribuiría a Endeavor y a ti, Enrico, que todo lo que tenga que ver con data, mindset, si es que tengo, viene de Endeavor. Porque todo en Endeavor lo hacen con data. ¿Sí? Todo lo hacen con data. Si no está argumentado con data, no existe. No me interesa. ¿Sí? Y es algo que a mí me asombró mucho porque eleva muchísimo la conversación sobre qué es y qué no es este emprendimiento y cómo podemos transformar nuestras economías, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría saber en qué momento, porque de nuevo, estás en finanzas, luego vas a regional, en qué momento te empiezas a involucrar mucho más con el tema de data. sí, o sea, creo que todo ha venido, con cambios que tuvimos a lo largo de mi trayectoria en Endeavor, ¿no? O sea, me tocó tener, 3 managing directors, que Uh es -huh, la figura que lidera Endeavor, desde Fernando Fabre, luego con Pilar Aguilar, que venía de Bain, trajo mucha estructura a la organización y crecimiento, y uh -huh, luego con Vincent, que Vincent Esperanza era nuestro director de operaciones y se volvió el managing director y trajo como un cambio que sacudió la organización. Y recuerdo que estamos hablando ya de 2017,
cuando empezamos a platicar junto con Bain Company, que nos apoyaron a definir la estrategia y la famosa visión 2020, ¿no? Entonces Ujú, estamos ujú. entre 2016-17 creando nuestra visión 2020 y ahí lo que veíamos un poco en un dolor de mercado muy grande que existía era una asimetría de información en el ecosistema de emprendimiento. Y teníamos una hipótesis de que si generamos información, podríamos hacerlo más eficiente. Y hablamos con muchos emprendedores para entender qué decisiones has querido tomar y pues la falta de información ha afectado críticamente tu negocio, ¿no? Y encontrábamos a muchos emprendedores que nos daban ejemplos como firmé un term sheet con malas cláusulas, ¿no? Que implicó que me removieran como CEO, implicó que saliera del board y que, aunque tengo participación en la empresa, dejé de operar y todo porque había una cláusula que Ujú, ujú. afectó significativamente mi poder de decisión en la empresa. Entonces, una asimetría de información, ¿no? Donde al final el founder tenía que firmar un deal para levantar una ronda, pero tuvo esa asimetría de información que derivó en un impacto económico en su negocio. Y así había muchísimos y muchísimos ejemplos. Entonces, en 2017 es cuando decidimos crear un área de datos en Endeavor, en primer lugar, para tratar de resolver esa asimetría, hacer más ecosystem mapping, ¿no? Identificar no solo en México, sino en Latinoamérica, quiénes eran los principales jugadores, cuáles son las industrias de mayor crecimiento y poder revelar información de valor percibido también para el ecosistema, ¿no? Entonces, nuestra información siempre era abierta, aunque también teníamos información dedicada para los emprendedores, ¿no? Y ahí me acuerdo muy bien tengo muchas memorias de Nuevo Endeavor y una de ellas es, me acuerdo muy bien, todas las sesiones venían. Algo, estás en miel. Todas las decisiones venían fundamentadas desde un punto de vista de data y argumentos. Súper lógico, ¿no? Y me acuerdo muy bien, no sé si te acuerdas de esto, pero que venía la relación de, oye, ¿dónde ponemos en México las oficinas regionales? Porque hoy en México, la oficina más grande es Ciudad de México, porque es donde está el mayor volumen de emprendedores, de capital, y la realidad es que unicornios. Pero creo que en ese momento que había 17 oficinas, o Llegamos a 13, tres fue nuestro oficinas regionales. 13. Había Cancún, había Culiacán, Exacto. y me acuerdo muy bien que la decisión de dónde concentrar las oficinas o cuáles dejar tenía que ver con su potencial en que se volviera un ecosistema de emprendimiento. Y me acuerdo que una de las métricas que tenían era la densidad de Starbucks. ¿Sí te acuerdas de esa métrica? Que me acuerdo de una Sí, métrica, ¿no? Pero era, en la medida, había una correlación muy alta entre el número de Starbucks en un radio de 2, 3 kilómetros con el potencial económico de la zona. Entonces, como que empezar, era la primera vez que yo veía, o sea, vas a tomar una decisión basado en cuántos Starbucks hay en una ciudad. Se me hacía súper contraintuitivo, pero la realidad es que la data no miente, ¿sí? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. O sea, a ver, ¿Monterrey es un ecosistema de emprendimiento o no lo es? Verdadero ecosistema de emprendimiento. sí, o sea, yo creo que ha habido muchos esfuerzos a lo largo de varias décadas por impulsar el ecosistema de emprendimiento. Hoy creo que vemos de forma más tangible ya casos establecidos, emergentes. Creo que en el ecosistema, como comentas, hay varios elementos y al final por eso se llama un ecosistema, porque todo tiene que converger y convivir. Y pues Monterrey ha sido también una capital muy grande de family offices, de venture capital funds, bastante emergentes, ¿no? Como lo fue con Rogelio de los Santos en su momento, que realmente fueron pioneros y yo creo que tal vez hoy tal vez no exista tanta visibilidad o conocimiento acerca de todas estas cosas que pasaron hace 10 años, pero que transformaron completamente el ecosistema, ¿no? El hecho de empezar a crear fondos que invirtieran en los emprendedores y que a Claro. su vez estos fondos ayudaran a traer capital extranjero, ¿no? Y que los emprendedores por primera vez pudieran levantar una serie B o una serie C ya con
fondos internacionales, es parte de la labor que hicieron todos estos emprendedores que formaron sus propios fondos, ¿no? Y ahí hay Ujú. muchísimos ejemplos también como Héctor Sepúlveda con Nazca Ventures. Entonces, creo que Claro. el ecosistema se fue detonando y creo que al menos en Monterrey hay muchas iniciativas que yo creo que ahí probablemente junto con Ciudad de México es de los ecosistemas donde más se habla de emprendimiento en el día a día, ¿no? Pero sabes que yo, y creo que sí le doy ahí la razón a Vincent, ¿no? Que dice, o sea, al final del día puedes hacer todo el ruido que tú quieras sobre emprendimiento, pero si no estás produciendo scale-ups o empresas que escalan, ¿sí? Pues en realidad no eres un ecosistema. Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que Monterrey es es un sad story, porque es un ecosistema que tiene todo para estar generando y produciendo empresas de muy alto calibre tecnológico y prefieren meterle a bienes raíces, prefieren meterle a manufactura, ¿sí? Incluso unos fondos que tú mencionas ya no invirtieron localmente, no invirtieron en empresas regias, en algunas sí, dos o tres, pero el 80-90% de su portafolio estaba fuera, Sí, sí, ¿verdad? eso sí. Entonces, creo que igual y soy muy autocrítico siendo yo de Monterrey, pero nos falta mucha chamba, mucha chamba. Y eso me lleva a uno de los primeros proyectos en que me toca a mí trabajar contigo, que ya es justo en tu rol de intelligence, que es, como contexto, platícanos qué es intelligence, porque sé que sigue siendo una iniciativa importante. Claro. Sí, en ese momento cuando creamos Intelligence, justo era esta área dedicada a resolver esta asimetría de información. En mis casi 7 años liderando el departamento, lideramos más de 30 publicaciones con diferentes organizaciones que apoyaron nuestras investigaciones como Google, General Atlantic, PayPal, Mastercard, por nombrar a algunos sponsors que nos apoyaron y que se sumaron a este objetivo de resolver esa simetría. O sea, que había una parte que era como directo hacia el ecosistema, ¿no? De publicar todos estos estudios a profundidad sobre las diferentes tendencias verticales y creamos diferentes productos de data. Uno de ellos eran los fenómenos del emprendimiento, en donde en estos fenómenos del emprendimiento hablábamos sobre diferentes tendencias, identificamos un patrón muy grande, por ejemplo, de migración emprendedora. Entonces fuimos los primeros y los pioneros en hablar. En México es una capital de emprendimiento internacional, ¿no? Donde el Ujú. 33% de los emprendedores viene de otros países a ¿Verdad? expandir y crecer sus empresas, a crear empresas desde cero. Y otras tendencias que veíamos, ¿no? Y eso era una vertical muy interesante donde veíamos la migración emprendedora y estamos tratando de hacer también temas de política pública a raíz de eso para fomentar la migración de emprendimiento y volvernos un hub, a crear una visa de emprendimiento. Lo intentamos con la administración pasada, pero ya por el cambio de administración se perdió un poco ese proyecto. Pero esa tendencia te era justo identificar qué es lo que estaba pasando. Creo que fuimos de los primeros en hablar de salud mental, ¿no? Ujú. Ahora es un tema mucho más abierto, pero a nosotros nos tocó verlo como un tabú y desmitificar acerca de ese tema. Y esa línea fue muy interesante y toda la parte de fenómenos del emprendimiento, tendencias, todos los industry reviews, que hablamos de una industria como fintech y desarrollamos los principales desafíos que se estaban viviendo en ese momento, cuando estaba la ley fintech empezando. Entonces hablamos un poco del impacto que iba a tener el ecosistema y dábamos pronósticos Ujú. y sobre todo siempre revelábamos información, ¿no? Que era información desde nuestro punto de vista que nunca se había publicado, como por primera vez decir de qué tamaño son las empresas, cuánto venden, cuál es el volumen de transacción que hoy se opera a través de todas las fintechs en México. Recuerdo que en ese momento estimábamos que era prácticamente el volumen de un banco pequeño, pero estamos hablando de 2018 y las fintechs empezaban a tener ya una atracción. Hoy seguramente están muy por encima de lo que estaban. Y, y así desarrollamos diferentes productos de datas pues logramos profundizar en información y regresar también para
los emprendedores y las empresas que participaban en nuestros estudios, regresarles información a mayor profundidad para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, prácticamente un estudio servía a múltiples stakeholders, pero nuestro objetivo Ujú. interno era ayudar al emprendedor a tomar una decisión de negocio, ¿no? Y al final, abonando un poquito, siguiendo la misión, a ver, ayudamos a líderes de política pública a tomar decisiones para mejorar su ecosistema y que puedan producir emprendedores. Platícame y súper interesante la parte de intelligence, que abona lo que decías también al principio, de, a ver, mucho de la temática de Endeavor es que existe una asimetría y cómo elimina esa asimetría principalmente de acceso a la data, ¿no? Primero desde un tema de qué es lo que más necesitan los emprendedores, pero también es dónde están los emprendedores. Incluso desmistificar como mitos que tienes sobre el emprendedor, de qué edad tiene, cuánto tarda en escalar su empresa, qué en verdad, ahorita que platicábamos de la métrica, de cómo agregar 1% al PIB, qué sirve más, crear microempleos o crear empresas que escalan. No son opiniones en ocasiones populares, pero al final la data le vale que eso tu opinión, ¿verdad? La data es la data, Ujú. ¿sí? Platícame un poco sobre esto. Hablabas de la parte de Neurointelligence, que ahora se llama Insights, ¿verdad? Sí, sí, Hoy exacto. se llama Insights. Y hacen mapeos, hicieron el mapeo del ecosistema de Monterrey y Ciudad de México. ¿Qué insights descubrieron en este proceso que antes no tenían? O sea, ¿cómo fue el proceso de la recopilación de la data, de la estructura de la data, del análisis de la data? Sí, creo que al final, lo interesante de estos estudios es que miden los impactos o efectos que tiene un ecosistema. Y prácticamente este tipo de mapas, aunque parecen muy complicados, en realidad lo que miden son las conexiones que tienen los emprendedores y lo visualizamos de cierta forma que puedas identificar quiénes son los jugadores más exitosos y cómo están reinvirtiendo su conocimiento, credibilidad y ganancias económicas en la siguiente generación de emprendedores. Y eso se traduce prácticamente en compañías en las que han invertido, ¿no? Siendo inversionistas ángeles activamente, compañías a las que dan mentoría recurrente, compañías de que ellos han cofundado como emprendedores seriales. Y también la última conexión que medimos es si has logrado desarrollar a tus empleados para que salgan a emprender, ¿no? Y eso lo Mm, medimos como estas mafias, ¿no? Y al final hay mafias muy grandes en donde hoy puedes ver la mafia de Mercado Libre, la mafia de Globan, es muy grande y hay movimientos en el ecosistema de emprendimiento a nivel Latinoamérica que generaron pues, grandes migraciones de talento, como lo fue Linio, ¿no? Que fue uno de los imanes de talento para Latinoamérica, ¿no? por supuesto, de ahí salieron los founders de Kavak, ¿verdad? Ujú. Los founders de Exacto. Kavak. Bueno, el founder de Justo, él viene de un Uber clon de Europa, no creo Cabify. cómo se llama, Cabify, Cabify. exactamente. Y también Exacto. está Courtney De eh, Runa. de Runa, también viene de Cabify. Entonces, justo creo que ese es un tema, creo que una pregunta que yo tendría, porque a mí me tocó estar en el proceso de creación de este estudio. De hecho, todavía aquí lo tengo bien. Sí, lo estaba viendo. ¿Eh? Y arriba a la izquierda tienes el otro. Mira, firmado, Muy para bien. que veas. Ah, sí, el otro, ¿dónde está? Ah, de acá está. La recopilación de la data. O sea, recopilar la data para estos estudios o recopilar la data del ecosistema donde la data no existe. ¿Cómo lo hace esto un proceso complejo y cómo lo han ido mejorando? Porque al final, para términos prácticos, al final depende mucho de que el emprendedor, de manera willingly, o sea, ellos por voluntad, si suban la data o si la actualicen o te den su data. ¿Cómo gestionas ese proceso? Sí, creo que ha evolucionado mucho de estos mapas que hicimos, si no mal recuerdo, en 2018 y en 2020 en Ciudad de México y Monterrey en 2018. Al principio era una fotografía de cómo estaba el ecosistema y los diferentes jugadores, en donde lo dividíamos en los emprendedores y las organizaciones de apoyo. Entonces medíamos Mm, como 360
el estatus de un ecosistema a través de las universidades, a través de los corporativos que en ese momento Ujú. empezaban ya más activamente a tener estrategias de inversión, a tener CVCs y estar como muy activos con programas de inclusión de emprendedores en sus cadenas de valor, etcétera. Entonces empezaban como a desarrollarse varias cosas, los fondos de capital y todos los diferentes stakeholders que normalmente Ujú. mapeamos, principalmente son eso, y damos esta fotografía. Hoy como ha evolucionado un poco y es lo que estamos trabajando como parte de nuestros objetivos, en donde hoy ya tenemos la visión 2035 de Endeavor y nos estamos preparando para la fase 3. Hay un objetivo que es Advanced Endeavor Multiplier Effect. Y lo que queremos Mm. hacer ahí es volver el efecto multiplicador como este new yardstick de success, ¿no? En donde queremos que se vuelva como un estándar de éxito, donde los emprendedores piensen más allá del éxito económico y piensen en su éxito como multiplicadores, ¿no? Y Ujú. para hacer eso estamos creando un sistema bastante robusto, dinámico, en donde hoy vamos a poder hacer estos mapas vivos, ¿no? Y donde cada emprendedor va a poder administrar su influencia y Endeavor junto Mm. con ellos vamos a poder administrar su influencia y hacer que esa retribución a sus propios ecosistemas sea mucho más eficiente, visible para ellos, y inclusive estamos creando un multiplier score que a través de un algoritmo mide tu influencia en los ecosistemas y el valor que estás generando, ¿no? Entonces, esta parte que era como muy estática, en donde entrevistábamos a 200 emprendedores de un ecosistema, les preguntábamos quién fue el mentor en tu etapa de crecimiento y desarrollo de la empresa, quién te dio mentoría recurrente, quién fue tu inversionista o ángel, si venías tú de alguna empresa o algún emprendimiento, no una big tech, etcétera, lo estamos automatizando para crear un sistema que va a ser mucho más interactivo y amigable para poder Vale. acceder a estos mapas, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, la recolección de la data, porque al final estos productos de data que estás construyendo, que has construido, si me acuerdo estar en ellos, es un proceso pues muy operativamente intenso. O sea, dependes de que la gente dé la data, de que la data sea fidedigna, tienes que hacer double checking. ¿Qué estrategias tienen para que en los futuros, y también platicas un poquito más el tema de interactivo, serlo más friendly? eh, ¿Qué tienes en mente para que los futuros productos de data de Endeavor tengan mayor acceso a data y que la data sea más fidedigna de manera más rápida? Sí, prácticamente lo que hemos visto internamente, uno de nuestros grandes objetivos ya en mi rol actual es cómo podemos construir el conocimiento de Endeavor a escala, ¿no? Y ese es un desafío muy grande, tú que tienes mucho conocimiento de Endeavor. Al final sabes que somos una organización de personas, de interacción, de relaciones, y la idea es cómo ahora podemos automatizar el conocimiento básico de Endeavor, que ese conocimiento básico es el conocimiento que tenemos de las empresas, el conocimiento que necesitamos para que estos mapas funcionen, pero esa es información que puedes obtener prácticamente, es pública, ¿no? Y está disponible. Entonces, Ok. creemos que podemos automatizar gran parte de la recolección de la información básica y evitar captura humana, porque dependíamos de mucho input manual, y realmente eficientar el proceso de la captura de lo que llamamos Endeavor Knowledge, ¿no? Que es algo que Mm. es conocimiento trivial, vive en la cabeza de las personas y todos en Endeavor, incluido tú con tu experiencia que tuviste, sabemos cómo hacer conexiones, conocemos a la red. Para nosotros es muy intuitivo hacer este tipo de sugerencias, pero para el staff que está llegando a Endeavor no, y es lo que queremos cada vez automatizar para que cualquiera en Endeavor, Mm. a través de nuestros nuevos sistemas, pueda sugerir y hacer conexiones. Y queremos por eso dividirlo entre lo que es el conocimiento de Endeavor, que realmente es único y que nos queremos enfocar a eso, y separar toda la parte de lo que es básico y eso automatizarlo en medida de lo posible. Y tenemos muchas iniciativas que podemos platicar ahí, ¿no? No, me parece genial. O sea, creo que a través del tiempo, desde hace 15 años que entraste, ¿verdad? La data se ha vuelto difícil de adquirir, pero se ha vuelto como uno de los activos, si no es que el activo más importante de Endeavor, porque
les ha permitido tomar decisiones claves en momentos claves cuando no ha sido popular hacerlo, ¿no? Como por ejemplo la expansión de Endeavor a diferentes lugares. Hoy opera en cuántos países. Me acuerdo que cuando yo estaba están en que 35 países, hoy están como en 120. 45. La idea sí es estar en 2035 en 100 países e Mm. impactar a 100 países, pero ya con un modelo redefinido, ¿no? Y bueno, quiero regresar un poco ahorita que mencionaban lo de Endeavor Knowledge como producto de datos. En su momento existía un producto que se llamaba Endeavor Open. Entonces, hablando un poquito de la data, y me acuerdo muy bien que la recolección de data era un pain, ¿no? Porque estar ahí, sigue siendo, creo que es el pain que Sí. todos tenemos y esperemos que puedan surgir herramientas para automatizar la recolección. Pero un producto que está súper padre era el producto de Endeavor Open, donde los emprendedores podían empezar a solicitar entre ellos conexiones, mentorías o directamente, a ver, segundo, perdón, ¿No? algo sucedió aquí, que podían solicitar directamente conexiones con algún mentor, con algún consejero, que es parte del, creo que el activo más importante de Endeavor es su red. Entonces, hacerlo más accesible, hacerlo más abierto, como era Endeavor Open. Eso hoy se llama, o ha evolucionado a un punto que me dices que se llama Endeavor One. Sí, exacto. O sea, prácticamente lo que buscamos era evolucionar de Open hacia una plataforma que nos permitiera administrar el conocimiento de Endeavor y proveerlo como un servicio. La idea, como comentas, es proveer conexiones a escala y tenemos este modelo de self-service donde los emprendedores pueden explorar la red y pueden solicitar sus propias conexiones. La plataforma fue optimizada, los perfiles de las personas en nuestra red, porque típicamente nos encontrábamos con un perfil de una persona clave en nuestra organización que no estaba actualizado, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue meter Endeavor Brain. Endeavor Brain es Mm, nuestra estrategia de AI y Endeavor Brain, por ujú. ejemplo, hoy crea descripciones de estas personas, trae información relevante, la actualiza en tiempo real y eso lo estamos haciendo en varias capas dentro de la plataforma para automatizar muchos procesos. Por darles un ejemplo, a lo mejor poco relevante, pero nuestro equipo antes teníamos que entrenarlo para hacer una segmentación de los mentores, ¿no? Y eso era algo que realmente te llevaba tiempo porque tenías que, en primer lugar, Mucho. entender la segmentación. Había un Sí. diccionario de datos y luego entender realmente qué es lo que representa esta persona. Y luego ese conocimiento podía variar cuando tú veías a una persona ya en la ejecución, ¿no? Que tú veías realmente a un mentor activamente apoyando a un emprendedor y decías, ok, creo que había escogido estas características debido a su descripción, pero ahora lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, lo que eventualmente pasaba es que hacías un buen onboarding, subías toda esta información, pero eventualmente ya en esa parte de actualización nos quedamos cortos porque nadie podía ejecutar eso. Entonces, hoy con Endeavor Brain lo que hicimos fue tomar todos los reviews que tenemos de un mentor, que son estos reviews que los emprendedores hacen acerca de estas conexiones, tomamos los scores, los comentarios e hicimos una segmentación de soft skills en donde entrenamos Endeavor Brain para automáticamente agregar los soft skills y buscar mentores por otras características, no solo Mm. por sus hard skills. Y eso lo estamos escalando y probando para ver la precisión, y los resultados han sido realmente buenos y queremos escalarlo a más funciones como esta para evitar que tengamos que entrenar al usuario a entender ese ejercicio cuando puede ser automatizado. Y los reviews tienen el componente de que se actualizan, ¿no? Y cada vez que recibes nueva información, Endeavor Brain los trabaja, crea un snapshot y hace una descripción de este mentor es bueno para ABC, a pesar de que su biografía, sus functional skills digan otra cosa, ¿no? Y quiero ahora entrar en Rico, y gracias por todo el contexto, me podría quedar Sí. platicando aquí unas 2, 3 horas, ¿verdad? Pero Ujú. respetando tu tiempo, quiero entrar ahora hacia la parte de preguntas y escogí dos. La primera es de Fernando Huerta, él es fundador de una empresa que se llama, co-founder, se llama Seals AI, de hecho acaba de pasar por Y Combinator. Es un súper promotor del ecosistema de Monterrey, muy crítico, pero yo creo un muy buen amigo y yo creo que de los mejores mentes de ecosistema que yo conozco. Y él pregunta, ¿qué se necesita para que México pueda producir 10 veces más emprendedores de alta calidad? ¿Y quién lo necesita hacer?
Al final es un esfuerzo de ecosistema, ¿no? No es algo que una sola organización como Endeavor pueda hacer. Al final, por eso decimos que es un ecosistema, es la labor desde los fondos, las universidades, el gobierno en el papel que le toca, ¿no? Entonces, si todos hacen estratégicamente su trabajo, ¿no? Y en vez de dificultar el emprendimiento, lo facilitan, creo que esa es una forma de llegar ahí. Creo que el seguir haciendo atractivo y demostrar que en México se puede escalar y crecer una empresa, ya tenemos, como lo contamos, 8 unicornios, que habrá historias incluso de esas empresas que no sean tan exitosas, habrá empresas que fracasen, pero solo al llegar ahí y ver que en nuestro país se está liderando rondas de 50, 100 millones de dólares, eso quiere decir que cada vez tenemos mejores ejemplos y modelos a seguir que están demostrando que se puede escalar una empresa. Ujú. El caso de Kavak, que se puede escalar una empresa que creció en México a Latinoamérica y de Latinoamérica para toda la región de Middle East y que hoy están en más de 15 países y creciendo, ¿no? Entonces creo que eso es impresionante y creo que esas historias de éxito contribuyen desde luego. Y lo más importante que siempre decimos es, una vez alcanzado el éxito de estos emprendedores, ¿cómo hacemos que estos emprendedores, y es parte de la estrategia que te platicaba de el efecto multiplicador, cómo manejamos su influencia para garantizar que retribuyan su conocimiento, credibilidad y ganancias económicas? Será muy triste ver que estos unicornios, por ejemplo, no estuvieran invirtiendo activamente en todas las series seed y como Exacto. inversionistas ángeles en estas nuevas empresas de nueva generación. Así que eso es lo que más quisiéramos ver, porque es la evidencia más tangible de que Endeavor está convenciendo a estos emprendedores de reinvertir ese conocimiento, credibilidad y ganancias económicas, ¿no? Convirtiéndote en inversionista, en mentor de la siguiente generación. Así que la respuesta es haciendo todos este papel y si Endeavor logra también influenciar a que estos emprendedores activamente lo hagan en mayor medida si no lo están haciendo, bueno, lo hagan en mayor medida si lo están haciendo y si no lo están haciendo, incentivar a que multipliquen mejor su influencia, ¿no? Entonces, hacer los éxitos más visibles desde una temprana edad y luego para aquellos que son éxitos ya de emprendimiento, y empujarlos a que reinviertan localmente en Exacto. la siguiente generación. All right, súper bien, súper bien. Me voy con la siguiente pregunta de Gabriela Nava. Ella es una graduada del programa de Python Translator que tiene el Monterrey Digital Hub. Y ella pregunta, ¿cómo ha cambiado la forma en que Endeavor analiza y selecciona emprendedores gracias a la data y la inteligencia artificial? Yo creo que la forma de identificar probablemente no ha cambiado tanto como pensaríamos. Probablemente tenemos más información para tomar mejores decisiones, ¿no? Y para nosotros, al momento de mapear un ecosistema, podemos entender en mayor medida esta empresa, cómo se traduce en términos de su mercado local, en términos de la escala de nuestro portafolio. Activamente cada año monitoreamos al 95% de las empresas de nuestro portafolio que comparten data sobre su crecimiento y desarrollo. Y luego hay una parte de análisis que yo estoy implementando este año que se llama Travel Distance and Speed, y que esto es Mm, entender la velocidad de crecimiento y la distancia recorrida de los emprendedores para poder entender cuando llega una empresa, si esta empresa, cómo se comporta contra empresas que pueden ser peers o referentes en su portafolio y saber, estás trayendo una I empresa like it. con estas características porque probablemente hoy la ves con estas características, pero debido a esta trayectoria de crecimiento, probablemente en 3 años debería estar cerca de esta zona y sus vecinos cercanos son todo este grupo de emprendedores en 3 años, ¿no? O sea, poder empezar a predecir basado ya, como ponemos el ejemplo de Clip. De hecho, me acuerdo anecdotalmente, yo no estuve en el proceso de selección de Clip, pero me acuerdo que había mencionado que cuando Clip se hizo Emprendedor Endeavor, y como contexto, la vara para ser Emprendedor Endeavor cada vez ha sido más alta, ¿no? No sé si la última cifra que escuché fue que para ser emprendedor tienes que estar vendiendo ya mínimo $5 millones, ¿no? O ya subió. Pero realmente el sweet spot es entre 3 a 5 diría, ¿no? Estamos 1,5, 3 también, dependiendo es un conjunto de características, pero Ujú, sí, o sea, menos de eso es difícil de argumentar que es el ujú. momento adecuado, ¿no?
Y growth, o sea, un growth así exponencial. Eso sí me acuerdo muy bien que sigue siendo. Y me acuerdo que Clip en su momento estaba vendiendo 8 millones de pesos cuando entró como emprendedor en Endeavor. Pero el growth estaba exponencial. Ahora, en ese momento, a ver, tenías la data, tenías un poquito como esta insight anecdotal de que, oye, si Square lo estaba haciendo en Estados Unidos, Clip en México tiene altas probabilidades, tiene estos inversionistas, el emprendedor viene de PayPal, tiene el conocimiento, pero la realidad es que no sabías. Y ahora lo que tú me dices es que ahora con esa data podemos hacer modelos que ya con cierta precisión te pueden dar una certeza. Sí, exacto. O sea, cada vez es más, está más disponible la tecnología para evaluar y utilizar esa información. Yo diría que una de las ventajas de Endeavor a nivel mundial es que tiene el sistema de selección más estandarizado del mundo y que por décadas ha colectado información a detalle de estas empresas y cómo las evaluamos. Hace 2 semanas estuve en Dubái en el último panel de selección y lo veíamos de forma tangible. Esta plataforma que platicábamos, Endeavor One, Mm. también está habilitando el proceso de selección. Y todo lo que hay detrás que poca gente ve es que estas aplicaciones Endeavor es una base de datos que nos permite tener inteligencia, que es un asset muy grande en donde podemos desarrollar un producto de datos alrededor de él y poder empezar a predecir, ¿no? Es decir, emprendedores con estas características, con este track record, con este ecosistema, debido a esas características intrínsecas, extrínsecas, podrían o no convertirse en un modelo de éxito como los que vemos, ¿no? Siempre va a estar el componente humano, ¿no? Que al final nuestro panel de selección es una deliberación con 6 panelistas y votación unánime, así que siempre vamos a depender de que haya un juicio humano, pero esta data podría avanzar el proceso y hacerlo más eficiente, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Pues en resumen, la data como un activo estratégico que hoy lo están canalizando para transformar economías y países a través de ecosistemas de alto impacto, emprendimiento de alto impacto. Pues Exacto. muchas gracias, Enrico. Quiero agradecerte por tu tiempo, tu generosidad, todos estos insights que nos acabas de dar. Si la gente te quiere buscar, ¿por dónde te pueden encontrar? ¿Por LinkedIn? Sí, exacto. Creo que es el mejor canal para mantenerse en comunicación. Buenísimo. Pues muchas gracias, Enrico. Los invitamos a que sí conecten con Enrico y que sigan sintonizando esa Billondera para conocer más productos, datos y use cases. Muchas gracias, Enrico, y te mando un abrazote. Seguramente lo volveremos a hacer. Muchas gracias, Eduardo.